Buenos días, vamos a empezar. Está tomando asistencia, por favor. Karen Alarcón, Buenos días, Inge, presente. María Isabel Alarcón, Buenos días, Inge, presente. Eric Altamirano, Buenos días, Inge, presente. David Álvarez, David Jefferson Ambuludi, Presente, Inge. Ricardo Capiña, Presente, Inge, buenos días. José Valareso, Buen día, ingeniera, presente. Doménica Bejarano, Presente, Inge, buenos días. Nadia Benalcázar, Buenos días, Inge, presente. Jefferson Cabadiana, señor Cabadiana no está, Yesenia Cachote, tampoco. ¿Quién sigue? Y Víctor Caiza, Presente, ingeniero, buenos días. Guido Cardoso, Presente, Inge, buenos días. José Casco, no está, Ángel Catagna, Presente, ingeniera, buenos días. Magali Cepeda, Presente, Inge, buenos días. Neisser Chimbo, Presente, ingeniera, buenos días. Andrés Estrada, Andrés, no llega aún, José Fierro, tampoco, Joel Garay, Buenos días, Inge, presente. Alexis García, Presente, Inge, buenos días. Cristian Guato, Presente, ingeniera, buenos días. Erika Inca, Presente, Inge, buenos días. Wilmer Jiménez, Presente, Inge, buenos días. Eric Yanga, Presente, Inge, buenos días. Elvis Llerena, Presente, Inge, buenos días. Joel Macas, aún no llega, Joana Mayorga, Buenos días, Inge, presente. José Miranda, Buenos días. René Mullo, está por ahí, Ingeniera, buenas. Jorge Paredes, Buenos días, Inge, presente. Patricio Parra, Presente, ingeniera, buenos días. Eduardo Piñas, Presente, Inge, buenos días. Fernando Robalino, Ingeniera, buenos días, presente. Roberto Rosero, Buenos días, Inge, presente. Naim Safadi, Naim, ¿estás por ahí? Sí. Michelle Sacba, Buenos días, Inge, presente. Vinicio Salcán, Buenos días, ingeniera, presente. Steven Siwa, Presente, Inge, buenos días. Jonathan Sina Luisa, Presente, Inge, buenos días. César Vaca, Buenos días, Inge, presente. Emilio Vallejo, Buenos días, Inge, presente. Darwin Villarruel, Presente, Inge, buenos días. Marlon Yauripoma, Marlon no está, Steven Yumiseva. Presente, Inge, buenos días. Buenos días con todos, chicos. ¿Quién llegó tarde? Buen Inge, día, se saltó Inge de Álvarez. Sina Luisa. A ver, un ratito. Alcen la mano, mejor levanten la manito todos los que llegaron tarde y ahí les pongo. Andrés Estrada. Hoy ha sido el día de llegar tarde. A ver, vamos, señor Cabadiana. Señor Fierro. Señor Casco. Señor Álvarez. Y alguien acaba de llegar a un Jeremías, Sina Luisa. Mi nombre se saltó, Inge. No es que llegué tarde. ¿En serio? Ya, bueno, si estás Sí, en... se saltó. Sí, Ya. se saltó de... Sí. Ya estás. Acabo de llegar el señor Macas,
Y me parece que ya estamos todos. Solo falta la señorita Cacho. Disculpe. Y falta al señor Macas, que acabo de llegar. Y falta el señor Yauripo. Estamos completos. ¿Listo? Vamos a empezar la clase del día de hoy. Nosotros, la clase anterior, empezamos hablando acerca del regadío, de los sistemas de riego tecnificados y no tecnificados. Entonces, empezamos viendo la definición de riego, que era prácticamente la aplicación de agua de manera artificial a los embrios. Nos quedaba aquí de igual manera como definición que antes se tenía, bueno, y hasta la actualidad en algunas zonas se tiene desperdicio de agua en gran cantidad, y para proteger el recurso hídrico es que se han planteado los sistemas de riego tecnificado. Si veíamos nosotros los sistemas de riego, analizábamos los dos grupos principales que estos tienen, que vienen a ser los sistemas por gravedad y por presión. Por gravedad empezamos analizando el riego por inundación, los riegos por surcos, después este se tecnificaba digamos que un poquito, y se tenía este riego californiano. Vimos cuáles son las ventajas y desventajas del mismo, y después pasamos a analizar el riego por presión. Vimos esta imagen que nos decía cuándo se puede tener presión y cuándo no, y cuándo se podía implementar bombeo. Y para finalizar hablamos acerca del riego por goteo. Vimos que este era muy eficiente, que trabajaba a presión, que el agua sale en manera de gotitas por la tubería, y de esa manera entrega la humedad necesaria al suelo y a la planta. Vimos los distintos tipos de goteros que hay y nos quedamos hasta ahí. Y hoy vamos a empezar a analizar la otra categoría del riego por presión, que es el riego por aspersión. Si nos fijábamos antes del riego por goteo, salía el agua gotita por los goteros, que les mencioné que los goteros y los aspersores son emisores, se los conoce como emisores, que deben darnos un caudal y a una presión mínima. Entonces, en este caso del riego por aspersión, los emisores vienen a ser los aspersores. Tienen de igual manera una distribución de tuberías a lo largo del terreno, por los que sale cada cierta distancia un aspersor. La función que tiene el aspersor es de entregar el agua a las plantaciones como si fuera lluvia. Entonces sale el agua por el aspersor con una presión mínima que se necesita para funcionar. Necesita tener una presión mucho más alta el aspersor en comparación al gotero, porque la presión hace que el aspersor pueda rotar por su propio eje e ir girando. Entonces, a lo que va saliendo el agua por cada aspersor se va distribuyendo como lluvia hacia los embrios. Esta es la manera en la que trabajan los aspersores. Nos dice aquí, el riego por aspersión se caracteriza por aplicar el agua en forma de lluvia. Para obtener este resultado, hace pasar el agua de riego a través de pequeños orificios, necesitando para ello considerables presiones obtenidas por equipos de bombeo o grandes desniveles. Y esto es importante y nos sirve como repaso. Nosotros ya sabemos que para tener grandes presiones podemos tenerlo de dos maneras. Por grandes desniveles, es decir, que tenemos mucha energía por el desnivel geométrico del terreno, o equipos de bombeo que nos ayuden a insertar energía al sistema. Como nos dice aquí, necesitamos para los aspersores tener presiones considerables. Estos trabajan con presiones un poco o mucho más altas que los goteros, pero los dos sistemas trabajan a presión. Nos dice acá, debido a la flexibilidad de su uso y el eficiente control en la aplicación del agua, este método permite el riego de una amplia gama de suelos que no pueden ser regados adecuada y eficientemente con métodos tradicionales. Y es así que los aspersores son utilizados, por ejemplo, cuando tenemos terrenos con pendientes pronunciadas, también cuando tenemos distintos tipos de suelo, nos puede servir esto. ¿Por qué nos sirve este método por aspersión a diferencia de los otros métodos para estos casos? Bueno, el método de goteo también nos sirve. Pero en este caso, el riego por aspersión, espérense que yo los acompañe bien. El riego por aspersión
los aspersores pueden ser instalados, como vemos aquí, en grandes pendientes, saliendo el agua y va a seguir simulando la lluvia. En este caso es algo lógico que no vamos a poder tener, por ejemplo, en ese terreno que estamos viendo en perfil sur, porque toda el agua se escurriría. Entonces, en grandes pendientes del agua se escurriría. Este puede ser un gran método para aplicarse en terrenos que tienen una gran pendiente. ¿Cómo se realiza la distribución de este sistema de regadío? Al igual que los goteros, podrían tener prácticamente la misma distribución. Vendríamos prácticamente del reservorio que se haga en el propio terreno. Si nos imaginamos, a ver, déjenme aquí dibujar que nuestro terreno, digamos desde esto de aquí, tenemos un reservorio que se ha colocado en el terreno. El reservorio principal de regadío podría estar por acá, por ejemplo. De ahí se tendría tal vez una distribución y realizaría la toma para el terreno. Entonces tendríamos un reservorio propio para el terreno. Es como generalmente funciona. Entonces, si tenemos ya aquí el reservorio y está ubicado a una cierta altura que nos da las presiones necesarias para que funcione, desde ahí tendríamos esta tubería principal. De aquí sale nuestra tubería secundaria y de aquí planteamos las laterales, las tuberías laterales que van a ser donde se instalen los aspersores. Entonces nos damos cuenta que ahí, como vemos, esos puntitos negros que están por ahí vienen a ser los aspersores. Podemos ver que están aquí. Bueno, en mi era de hacer con otro color. Vemos este verde. Dime, Jorge. Inge, ya tenemos las tuberías, ¿verdad? Me imagino que como trabajan a presión, el agua se va a ir distribuyendo para cada aspersor, ¿verdad? ¿Lo que se distribuye, lo que sobra, regresa a la toma o cómo sucede en estos casos, Inge? Ya, Jorge, a ver. Nos damos cuenta, esta codificación de tuberías es prácticamente como si nosotros estuviéramos analizando un sistema de agua potable o cualquier sistema que funcione a presión, ¿ya? El agua no regresa. ¿Cuándo podemos decir que tal vez el agua puede ir o viajar en dos sentidos? Déjenme rayar por acá. Si nosotros, por ejemplo, en este caso, esta red, nos damos cuenta que es una red ramificada. ¿Esta de aquí? Es una red ramificada. De esto, bueno, igual lo íbamos a hablar un poquito más adelante cuando analizábamos el diseño. Red ramificada, existen dos tipos de red. Red ramificada y la red que es mallada. No me deja rayar. Ya. Y la red que es mallada. No puedo medir. Ya. Aquí vendría a ser la toma, el reservorio, lo que es el tanque. Cuando nosotros tenemos una red mallada, como viene a ser este caso, y prácticamente es como funciona en la mayoría de los casos las ciudades con los sistemas de agua potable, es ahí, estos nudos de aquí vendrían a ser los nudos de consumo, ¿ya? Vamos a imaginarnos que por aquí sale el consumo de la población. Es así como se analiza. Tenemos aquí nuestros nudos de consumo, donde aquí van a salir los caudales. Entonces, en una red mallada, el agua puede circular en distintas direcciones, porque todas las tuberías se encuentran conectadas. Y eso viene a ser prácticamente una desventaja. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos con exactitud qué caudal se mueve por cada tubería o cómo se realiza el cambio de dirección. Esa viene a ser la desventaja de las redes malladas. Pero ¿cuál viene a ser la ventaja de una red mallada? La ventaja de una red mallada viene a ser que, por ejemplo, se ocasionó una rotura en esta parte de aquí, en esta calle. El agua puede circular para llegar a estos puntos de acá por cualquier dirección. Entonces no nos quedaría, no suspenderíamos el agua. Puede venir así, así y daríamos agua a estos nodos de acá. A diferencia de lo que pasa en una red ramificada. En este caso que tenemos una red ramificada,
¿Qué pasa si ocurre, por ejemplo, aquí una rotura de tubería? Prácticamente estos tramos de aquí se quedarían sin agua hasta que se arregle, ¿verdad? Pero de manera beneficiosa, la red ramificada, tenemos nosotros un control más exacto de los caudales que circulan por cada tubería y a las velocidades que ésta circula. Entonces, tienen ahí sus ventajas y desventajas. En una ciudad es algo lógico que va a funcionar de una manera mallada. Ahora, tu pregunta que me haces si el agua va a regresar hacia la toma. Es exactamente igual que, por ejemplo, una instalación hidrosanitaria. ¿Qué pasa cuando ustedes abren la llave del lavamanos para lavarse las manos? Cae agua. Pero ¿qué pasa cuando cierran la llave? El agua no es que se regresa al tanque de distribución o a la cisterna. El agua se queda en la tubería. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando aquí se cierre tal vez la válvula o algo que exista para controlar, o simplemente se apague la bomba, o como les digo, controlamos por válvulas, el agua simplemente se quedaría en las tuberías, pero no es algo lógico que va a regresar a la obra de toma. Porque aparte, si tenemos, por ejemplo, aquí una bomba, siempre se tiene aquí sus válvulas de retención, que son las que no nos permiten que el agua regrese por seguridad a la bomba. Y lo mismo pasa con las válvulas. Entonces simplemente se cierra la llave de agua, en este caso se apagan los aspersores y el agua se queda ahí. Se prende y vuelve a salir el agua con la presión necesaria. Entonces no sé si esa era tu pregunta, Jorge. Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Entonces en este caso nos damos cuenta que esta viene a ser la configuración que tenemos para tanto como para los sistemas de aspersión como para los sistemas para el riego por goteo. Solo que simplemente en el riego por goteo, estos puntitos que vemos aquí vendrían a ser los goteros, que se ubicarían, claro, a diferentes distancias, ¿no? Pero la configuración en sí viene a ser la misma. Para redes de regadío, redes de distribución de regadío, se usan redes ramificadas, como podemos ver aquí. Entonces nos dice aquí, el agua baja por la tubería principal, de ahí pasan las tuberías secundarias y de ahí a las laterales. En las laterales es donde se instalan los aspersores y por aquí sale el agua en forma de lluvia. El riego por aspersión es también uno de los más recomendables, al menos si vamos a hablar de los sistemas de riego tecnificados. No se tiene tanto desperdicio de agua como por ejemplo el riego por surcos y tiene una eficiencia alta que va del 80 al 85%. Nos acordamos que el riego por goteo nos daba una eficiencia hasta el 95%. En este caso, lo que a nosotros nos perjudica en el caso de los aspersores viene a ser el viento. Imaginémonos que tenemos instalados los aspersores en un terreno y viene y sopla un viento terrible. Entonces, el viento es algo lógico que moverá el agua hacia otro sentido y no vamos a tener la misma área que vamos a alcanzar a cubrir como que no hubiese viento. Entonces, el viento viene a ser como que un problema para los aspersores y eso es lo que nos baja la eficiencia, porque por eso es que tenemos una eficiencia del 80 al 85%. Y de igual manera acá nos dice, lo que baja la eficiencia es el viento fuerte, porque este se va llevando las gotas, o también el calor excesivo, que nos ayudaría a que el agua se evapore mucho más rápido. Nos dice, para tener el mejor aspersor hay que ver cuánta agua y cuánta presión se necesita, y el área que éste llega a mojar. Todo esto depende del fabricante. Nosotros cuando vayamos a escoger el fabricante, lo que nos interesa saber es cuánta agua, qué presión necesita y cuánta área es del que moja. Entonces, cuando nosotros veamos los catálogos de fabricantes de aspersores, que vamos a verlos más adelante, nosotros vamos a encontrar que siempre para cualquier tipo de aspersor o incluso de gotero, lo que nos dicen es el caudal que sale por ese aspersor, la presión mínima que necesita para que el aspersor se prenda y funcione y el diámetro de mojamiento que éste tiene. Cuando me refiero al diámetro de mojamiento es esto. Si, por ejemplo, aquí es un aspersor, como nos damos cuenta que el aspersor gira, tenemos que ver cuál es el diámetro que llega a mojar ese aspersor. Ya, ese es el diámetro de mojamiento. También aquí nosotros debemos tener en cuenta que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el reservorio o el agua que extraemos para el regadío por medio de un pozo, o sea, de agua subterránea, el agua subterránea suele tener muchos más minerales que el agua que es captada de manera superficial.
Cuando nosotros realizamos la captación de agua subterránea y tenemos estos sistemas de regadío, a veces el agua viene con muchísimas sales. Entonces esto puede llegar a veces a ser perjudicial para las plantas porque queman las hojas. También, como nosotros estamos hablando aquí de los aspersores que vienen a simular prácticamente la lluvia en la plantación, debemos tener en cuenta el análisis de la precipitación máxima que se llegaría a alcanzar con el aspersor. Entonces, a veces nosotros no consideramos eso y le damos una precipitación muy grande o instalamos un aspersor por el que sale muchísima cantidad de agua a una gran presión. Eso nos genera que las plantitas, las hojas se puedan romper. Entonces, eso también debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son las ventajas de este riego por aspersión? Este tiene una alta eficiencia de su ventaja, viene del 80 al 85%, como nos decía eso. Nos dice que existe uniformidad en la penetración del perfil de suelo. Este sistema de regadío se puede utilizar en suelos que pueden tener cualquier pendiente del terreno y no existe peligro de erosión y de igual manera no es necesario nivelar el terreno para instalar este tipo de método de regadío. Es superior a los métodos superficiales en la aplicación de agua para la germinación de semillas. Facilita el control de la lámina de riego, lo que permite regar de manera adecuada. Se puede incorporar en este sistema de regadío, al igual que en el sistema por goteo, riego por fertilizantes y sustancias de uso fitosanitario. Entonces, al igual que en el regadío por medio de goteros, nosotros podemos ya incorporar lo que son los fertilizantes, pesticidas y esas cosas de manera soluble al regadío, de manera que ya por el aspersor va a seguir fertilizando a las plantas. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de regadío? Tiene un costo inicial relativamente alto, al igual que el sistema de goteros, esa es una desventaja ya que el costo inicial de inversión es alto, pero después cuando ya está la inversión hecha, prácticamente el sistema funciona por sí solo. Los costos de operación son más elevados que los otros riegos tecnificados por necesitar presiones de trabajo mayores. Los aspersores, como ya les dije muchas veces, necesitan una presión alta para funcionar. Entonces, por eso se debería tener una operación mayor que con los otros sistemas que trabajan prácticamente solitos, como el sistema por goteos. Otra desventaja es el viento, que nos puede distorsionar por completo la distribución del agua, y eso es lo que baja la eficiencia de este tipo de regadío. Y al igual que en el otro sistema, al menos cuando trabajamos con bombas, y en este caso, bueno, que los emisores necesitan una presión, necesitamos nosotros tener elementos de filtrado que nos ayuden a realizar la filtración del agua para que pueda impedir el paso, yo que sé, de polvo, de piedritas, de cualquier cosa que por el viento ingresó al reservorio, no sé. Entonces, necesitamos tener de ley filtros. Si nos fijamos aquí en la imagen, estos vienen a ser los aspersores por los que sale el agua. Abajo de estos es donde se instala ese tramo corto de tubería por el que va a seguir el agua y aquí sale el agua. Entonces, los nombres del sistema de riego por aspersión vienen por el nombre de los aspersores que tienen. Estas son toberas que tienen el mecanismo que giran sobre su propio eje con la fuerza del agua. Entonces necesitan una presión alta para que estos puedan girar. De igual manera existen los aspersores que no giran, sino que simplemente salen el agua en una dirección. Otros los que giran completamente y se les puede de igual manera programar para que tal vez giren solamente en mitad del círculo o un cuarto de círculo o lo que se necesite. Entonces, eso también. Nos dice, tanto el caudal como el alcance dependen del diámetro de la boquilla que va a tener el aspersor. Y por lo mismo va a variar la presión de trabajo en función del caudal. Cuando necesitamos caudales pequeños o tal vez que mojen un diámetro menor, la presión va a ser lógicamente menor. Y lo contrario, cuando necesitemos un caudal mucho más grande o que vaya mucho más lejos, vamos a necesitar presiones mayores en los aspersores. Se puede ir reemplazando, nos dice, dependiendo del aspersor, las diferentes boquillas en función del caudal que se necesite. Como ya les mencioné, existen dos tipos de aspersores, los fijos y los rotatorios.
Los rotatorios pueden llegar a mojar el círculo completo, lo que nos daría el diámetro de mojamiento, que es con lo que realmente nosotros trabajamos y diseñamos los sistemas de regadío. A diferencia de los aspersores fijos, que prácticamente solo nos darían el chorro de agua en una sola dirección. Aquí vemos los diferentes tipos de aspersores en función de la presión que estos tienen. Si empezamos analizando aspersores de baja presión, nos dice que son los que trabajan de 1 a 2 bar. Entonces van alrededor de los 10 a los 20 metros de columna de agua. Estos tipos de aspersores son diseñados para el regadío de árboles frutales, por ejemplo. Nos dice por el hecho de poseer la boquilla un bajo ángulo de salida para cultivos anuales o permanentes. Tenemos los aspersores de presión intermedia, que son los que trabajan con una presión de 20 a 40 metros de columna de agua, y estos pueden tener un diámetro de mojamiento que varía alrededor de 20 y de 40 metros. Y tenemos los aspersores de la presión alta, entonces pueden llegar entre 4 y 8 bar, que nos quiere decir de 40 a 80 metros de columna de agua, o incluso pueden tener una presión más alta, creo que yo he visto hasta 120. Entonces, imaginémonos, son presiones sumamente elevadas. Pero el diámetro de mojamiento de estos tipos de aspersores de alta presión pueden llegar a mojar en un diámetro de 60 y 150 metros. Entonces, moja bastantito. Estos de alta presión pueden ser recomendados para sembríos de maíz, por ejemplo, caña de azúcar, ese tipo de sembríos. Y aquí venimos nosotros a analizar ese tema de la precipitación, como ya les dije. Nosotros cuando estudiamos lluvia o cuando ustedes estudian hidrología, debieron haber analizado la precipitación, ¿verdad? La precipitación sabemos que se mide en milímetros hora. Entonces, en este riego por aspersión a nosotros nos interesa conocer cuál es la precipitación máxima que vamos a tener por medio del aspersor para que no nos genere erosión en el terreno, no se formen ahí acumulación de agua en la superficie y de igual manera podría dañarnos lo que son las plantitas. Analizar eso. Aquí tenemos estas tablas que vamos a utilizar cuando realicemos los diseños, que nos dicen cuál es la capacidad de infiltración del agua según el tipo de suelo, y nos damos cuenta aquí que según el tipo de suelo que nosotros tengamos, va variando la capacidad de infiltración que tengamos. Más adelante vamos a conocer todos estos conceptos. Disminución de la capacidad de infiltración va a ir en función de la pendiente que tenga también el terreno. Entonces, de tal manera, igual aquí tenemos la pendiente y el porcentaje como va disminuyendo. Esto que vamos a ver aquí es muy interesante. En estas tres imágenes que tenemos aquí, es cómo podemos nosotros distribuir los aspersores. Entonces empezamos. Podemos distribuirlos en un marco cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si nos damos cuenta, la ubicación de los aspersores nos simulan cuadrados. Podemos ubicarlos de igual manera en marco rectangular. Entonces nos damos cuenta que lo ubicamos de esta manera. Esta ubicación de los aspersores en sentido de cuadrados y de rectángulos se puede utilizar cuando tenemos un sistema también de regadío móvil, que quiere decir que las tuberías no se encuentran enterradas, sino que se las puede mover en función de la necesidad del terreno. Este de acá, que es el marco triangular, nos damos cuenta que los aspersores forman triángulos, van formando triángulos entre sí. Este nos recomienda cuando vayamos a tener un sistema de distribución fijo. Entonces, cuando ya las tuberías vayan a ir instaladas de manera fija en el terreno, vemos que se los puede instalar de esta manera los aspersores. Nos dicen acá, los aspersores se distribuyen en el terreno a regar de modo que el sistema pueda operar en forma eficiente y económica. En la distribución influye en la forma, la dimensión del terreno, el tipo de sistema de riego por aspersión más conveniente de utilizar. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este caso, vemos acá la distribución cuadrada, rectangular y triangular. Pero todo va a depender del tipo de terreno que tengamos. Entonces, por ejemplo, sabemos que los terrenos no son prácticamente regulares. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, esto de acá? En alguna parte podríamos seguir con la distribución triangular o en alguna parte le podríamos hacer distribución cuadrada, no sé. Todo va a ir en función de las características que tenga nuestro terreno. Existen estas tres formas de distribución de los aspersores dentro de un terreno.
Como ya les dije, estos dos de aquí son recomendados para los sistemas móviles o semifijos y esta distribución de acá, que es la triangular, es conveniente para los sistemas fijos. Nos dice acá, con el objetivo de mantener una alta uniformidad de riego, debe existir un traslape de mojamiento. Y esto es interesante y en función de esto prácticamente se realiza el diseño. Por ejemplo, si nosotros tenemos estos aspersores de acá en distribución cuadrada, cada aspersor nosotros sabemos que tiene su diámetro de mojamiento, ¿verdad? Entonces, si dibujamos aquí el diámetro de mojamiento que nos da cada aspersor, es más o menos de esta manera. Nos vamos dando cuenta que se traslapan los diámetros de mojamiento de todos los aspersores con la función de que se cubra el área en su totalidad del regadío. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice. Nos damos cuenta que los aspersores se tendrían que traslapar. Por ejemplo, aquí en esta distribución rectangular, tal vez supongo que el diámetro es mucho más grande para que aquí se puedan traslapar de esta manera. Entonces, nosotros para hacer el cálculo del distanciamiento entre aspersores, nos basamos en ¿qué? Nosotros nos basamos en esta tablita que está aquí, donde nos dice que va en función del viento. Entonces, por ejemplo, si no tenemos viento, podemos ponerlos a una distancia en distribución cuadrada de 0.65 por el diámetro de mojamiento. Y así a medida que va el viento subiendo, nos damos cuenta que la distancia se va acortando. Entonces, quiere decir que cuando hay mucho viento, se tiene que poner mucho más cerca los aspersores para que igual puedan traslaparse incluso con el viento. Y de esa manera se plantea la distribución de aspersores en el terreno. Pasamos ahora a alguna pregunta acá para terminar el riego por aspersión. Si no hay preguntas, vamos a pasar a este riego de acá, que es prácticamente algo similar a este o con una mezcla como de goteo, que es el riego por microaspersión. El riego por microaspersión prácticamente viene a ser lo mismo que el riego por aspersión, solamente que en este caso se utilizan microaspersores, o sea, aspersores chiquitos. Y es algo lógico que al ser aspersores chiquitos se van a ubicar más cerca del suelo. Entonces, del riego por microaspersión se lo coloca de igual manera, generalmente con una altura de un tramo corto, se lo eleva a unos 10, 15, exagerando 20 centímetros sobre el suelo. Entonces, aquí se tienen estos microaspersores que funcionan de igual manera como microjets, que salen por aquí el agua y riega el suelo más cercano. Entonces, va en función del tipo de cultivo y de todo eso que se quiera aplicar. Nos dice acá, el sistema de riego por microaspersión o microjet consiste básicamente en la aplicación del agua de riego como una lluvia de gotas finas a una altura pequeñita y de igual manera vendría a ser un riego localizado. Se podría comparar como el riego de goteo, que las gotas de agua caen directamente en las raíces, mejor dicho, alrededor de la planta y humedece el suelo de manera directa. De igual manera, al estar más cerca del suelo, se convierte en un riego localizado. Prácticamente el desperdicio que se tiene es mínimo. Acá nos dice que actualmente existen en el mercado microaspersores que se pueden comportar como microjets. Para esto basta simplemente cambiar la boquilla. ¿Cuáles son las ventajas de este riego por microaspersión? Nos dice que el uso es adecuado para suelos que son ligeros, como por ejemplo los suelos arenosos, donde el riego por goteo no satisface las necesidades del cultivo en cuanto a extensión del área humedecida, producto de la percolación. ¿Se acuerdan que era la percolación cuando hablamos del ciclo del agua? La percolación era el proceso por el cual el agua se escurre hacia abajo, incluso abajo del flujo superficial que existe ahí abajo de la tierra. Entonces, cuando tenemos suelos que son arenosos, que prácticamente el agua es como que se absorbería de una por tener este riego por goteo, por ejemplo, los microjets pueden ser los microaspersores pueden ser una ventaja para este tipo de suelo. Los microaspersores, de igual manera, son menos propensos a que se taponen, como es el caso de los goteros, ya que estos tienen un mayor diámetro por el cual puede salir el agua y una velocidad más alta a la que sale el agua.
Entonces, solamente fijándonos en la imagen, ya nos damos cuenta que a diferencia de un gotero que va saliendo gotita por gotita, estos microaspersores van a necesitar una presión un poquito mayor y sale el agua a una velocidad mayor. Permite el lavado del suelo eficaz, de una manera más eficaz que el goteo para prevenir la acumulación de las sales en el suelo. Pueden ser aplicados también igual aquí fertilizantes, pesticidas. Permite la inspección periódica del emisor, en el que se puede evitar anomalías en el funcionamiento que se tenga. ¿Cuáles son las desventajas de estos microaspersores? Presentan un alto costo de inversión, ya que se requiere prácticamente un emisor por cada planta, al igual que los goteros. Puede representar problemas fitosanitarios producto del agua pulverizada, ¿ya? Los microaspersores, como nos podemos dar cuenta, tienen boquillas, las cuales tienen una sola pieza, en diferencia como eran los aspersores, que tenían ahí bastantes piecitas. Estas son fabricadas generalmente en algún tipo de polímero, sujeta a un soporte que eleva a una altura de 10 a 20 centímetros desde la base del suelo. Entonces se ubican prácticamente a alturas cortitas. Los microjets son fabricados también en polímero, pero están compuestos por dos piezas, una base y una cabeza. Los sistemas se diseñan para riegos frecuentes. Acá podemos ver dime Guido, ¿cuál es tu pregunta? Inge, una pregunta. ¿Y estos microaspersores hasta qué presión puede soportar para que no se rompa? Ya, eso nos dice el fabricante. El fabricante es el que nosotros nos avisa prácticamente con qué presión va a funcionar el microjet. Pero más o menos nos podemos dar nosotros aquí cuenta que estos microaspersores llegarán tal vez, bueno, en función del fabricante, llegarán a mojar alrededor, yo que sé, de 1 metro de diámetro. Por lo tanto, van a necesitar presiones mucho más bajas que los aspersores. Pueden ir alrededor de unos 2 metros de columna de agua, creería yo, exagerando. Eso, Guido. Dime, Emilio, ¿cuál es tu pregunta? Inge, ¿y la eficiencia de estos microaspersores también se vería afectada por el viento, igual que los aspersores, o no? Ya, el viento, en este caso de los microaspersores, no viene a ser tanto problema, ya que se ubican a una altura baja del suelo e inclusive la misma plantación es como que les hace cortina, por decir así, a los aspersores, estos microaspersores. Entonces aquí el viento no viene a ser un gran problema. Los microaspersores es prácticamente como un riego localizado. Viene a ser prácticamente como que el primo hermano de los goteros, o no, digamos que como el hijo entre los goteros y los aspersores, ¿ya? El hijo chiquito ahí que es un riego localizado, pero no es tan problema, igual es muy eficaz. Entonces, acá podemos ver que existen un sinnúmero de microaspersores o de aspersores o de goteros, igual que vimos, en el mercado. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver esta clase de microaspersores, cómo va a salir el chorro. Nos damos cuenta que es en función prácticamente del fabricante. Y aquí nos tocaría ver en base a las necesidades que nosotros tenemos. Nos dice acá, existe una diferencia fundamental entre el riego por microaspersión y goteo. Se recomienda su uso no solo por ser un tipo de riego localizado en cultivos donde la necesidad de agua es relativamente abundante, requiriéndose de varios goteros para igualar el abastecimiento. Entonces, por ejemplo, el sistema de goteo, nosotros nos acordamos que era prácticamente para cada plantita debe tener su gotero. Aquí nos recomiendan lo mismo, pero hay microaspersores que pueden abarcar, como vemos, un diámetro de mojamiento mayor. Entonces, yo qué sé, tal vez se tiene una plantación sumamente tupida de flores o de plantas, lo que sea, y necesitaríamos incorporar muchísimos goteros para cada planta. A veces es que eso se nos hace imposible por el tema de costos, por lo que sea. Entonces ahí se podría cambiar por esta alternativa que es esta incorporación de estos microaspersores. ¿Ya? Entonces, aquí hemos acabado de ver todos los tipos de regadío que existen. Vimos los que eran prácticamente, se podría decir, empíricos, que vienen a ser estos de los surcos, o bueno, la inundación del arroz es algo mundial, cómo se riega el arroz por medio de la inundación. Entonces,
los sistemas de riego tecnificado prácticamente vendrían a ser el sistema de riego por aspersión, el sistema de riego por goteo, el uso de microaspersores. También acá, a ver, ¿dónde tengo lugar para rayarles? Aquí. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos un terreno, ¿ya? Y que instalamos por aquí los aspersores. Tenemos aquí instalados los aspersores. Pero, por ejemplo, no sé si se han fijado que cuando los aspersores funcionan, existe un área donde no se moja mucho la planta, que prácticamente viene a ser el centro del aspersor, que no se consigue que se humedezca de una manera eficiente. Entonces, por ejemplo, en este caso se podría complementar el sistema de aspersores con microaspersores. Con ese motivo, lograríamos tener una eficiencia mucho más alta de regadío. El problema de estos sistemas de riego tecnificado, como todo, viene a ser la parte económica. Como ya tenemos que implementar, por ejemplo, filtros, tenemos que implementar tuberías, los emisores, en algunos casos bombeo, válvulas, viene a ser ya un tema más costoso. Por eso es que todavía mucha gente no se anima a tener este sistema de regadío, pero otros sí, porque ya ven la eficiencia y que prácticamente se tiene como que más ganancias que pérdidas a futuro, ¿ya? Vamos a pasar ahora a ver cuáles son los componentes que tiene un sistema de riego. Nos dice acá, los elementos que componen un sistema de riego tecnificado son muy variados, existiendo en el comercio una gran gama de elementos que conforman estos sistemas, los cuales van a diferir en precios, en calidad, en el material que fue fabricado, todo eso. Lo que sí nosotros debemos tener siempre en cuenta es que cualquier elemento que nosotros vayamos a considerar para la instalación o construcción de algún sistema de estos, debe cumplir las normas del fabricante que van a acreditar que es un buen material. Por ejemplo, como es en todo, ¿no? Por ejemplo, el uso de la tubería, PVC. Hay en el mercado, yo que sé, Plastigama, hay Rival, hay Tigre. Hay que verla que a nosotros prácticamente, y tienen una gran diferencia de precios, por ejemplo, en el mercado, hablando de tubería. Ya vendría a ser a nuestro criterio cuál escogemos, más que nada si es que las tres cumplen, por ejemplo, con las normas de fabricación. Si nos fijamos aquí en la imagen, ¿qué tenemos? Vamos a ir viendo todos los elementos que tenemos acá. ¿Qué sistema de regadío tenemos aquí? ¿Cuál se dan cuenta que tenemos aquí según la imagen? ¿Qué sistema de regadío? Dime, Elvis. De goteo. Por goteo. Ya. Entonces, Elvis, me parece que Wilmer también me dijo por ahí que es un sistema por goteo. Es algo lógico que va a ser por goteo porque no estamos viendo prácticamente no estamos viendo los aspersores por ahí, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo está, que funciona estos sistemas por goteo. En este caso, que empezó todo aquí, estamos empezando, por ejemplo, de un abastecimiento de agua de un tanque, el cual se encuentra en subterráneo. Entonces, como vemos acá, nos dice water source, es la fuente de agua que tenemos. Entonces, aquí nos damos cuenta que el tanque no está elevado. Entonces, al estar el tanque bajo y no elevado, no tenemos la presión necesaria para que pueda llegar a que funcionen nuestros aspersores. Tenemos aquí la bomba para darnos la energía necesaria. Nos damos cuenta de igual manera que tenemos acá una válvula de bypass. Tenemos acá la válvula de retención para que no regrese el agua hacia acá. Entonces, prácticamente aquí tenemos el sistema de impulsión, ¿ya? Nos damos cuenta que aquí tenemos el sistema de impulsión con las tuberías. Pudiésemos también aquí tener el sistema de conducción, siempre y cuando, por ejemplo, el tanque se ubique acá de manera elevada y simplemente sería la distribución de manera directa hacia los filtros. Entonces, tenemos aquí empieza la salida del agua por la impulsión y tenemos este hidrociclón. Este hidrociclón viene a funcionar, me parece que como filtro, de igual manera, nos ayudan a filtrar. No es suficiente para un sistema de riego tecnificado, más que nada de goteo, como se pueden dar cuenta, que es el que necesita tener el mayor sistema de filtrado posible. No es necesario un solo filtro,
sino los que sean necesarios en función de cómo se tenga ahí la cantidad de elementos que se quiera retener. Entonces, seguimos para acá. Tenemos acá este Venturi e ingresamos a un filtro de arena. Entonces, este tanquecito de aquí viene a ser prácticamente un filtro de arena, el que de igual manera nos ayuda a retener por ahí todos los materiales. Seguimos acá con otro filtro, entonces nos estamos dando cuenta que atraviesa algunos filtros y venimos acá ya a la tubería principal. Si analizamos esta tubería principal, ¿qué tenemos acá? Tenemos una válvula también de retención. Aquí tenemos ahí una válvula de retención que quiere decir que no va a permitir que el agua regrese por aquí, porque prácticamente entraría como que regresaría el agua a los filtros, que viene a ser algo imposible. Entonces tenemos la válvula de retención en la línea principal, como dice aquí mainline. Tenemos una válvula de aire. Las válvulas de aire también son conocidas como ventosas. Entonces tenemos aquí una válvula de aire. La válvula de aire, ¿cuál es la función? Que puede sacar tanto aire como agua del sistema para no quedarnos acá con presiones bajas. Esta es la línea principal. Como vimos, acá tenemos la línea secundaria por la que está viniendo el agua. Por la línea secundaria tenemos una válvula de compuerta, que en este caso es una válvula de bola. Aquí es una válvula de compuerta, la que principalmente nos va a permitir que el agua entre o no entre hacia acá. Después de la línea secundaria que tenemos aquí, tenemos al final una válvula, que vendría a ser una válvula de purga. Una válvula por la que pueden salir, por ejemplo, se puede limpiar o cualquier cosa esta tubería de acá. Después tenemos las tuberías laterales, que prácticamente son donde vamos a instalar los goteros. Entonces, estas vienen a ser las tuberías laterales. ¿Qué más podemos ver aquí? Nos dice que es de polietileno. A la final de cada tubería o de cada manguera se tienen los tapones. Se puede, bueno, aquí hay un sinnúmero de configuraciones que se podría tener. Por ejemplo, si se instala tubería, se ponen los tapones. Si tenemos en este caso manguera o la manguera RIP, que es muy utilizada para goteo, esa simplemente, como podemos ver aquí, se la vira y se le pone aquí como un sello para que el agua ya no salga. Y aquí podemos ver que en cada plantita tenemos un puntito y como nos dice aquí, dripper emitter, tenemos emisores de goteo. Entonces, nos fijamos también que alrededor de cada plantita existe un círculo chiquitito que nos está enseñando qué es la humedad del suelo que nos da cada gotero. De esta manera funciona, son los componentes de un sistema de riego tecnificado. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si no fuese un sistema por goteo, si no fuesen unos aspersores? Yo qué sé, deberíamos seguir tal vez con todo igual. Tendríamos aquí la línea principal, podríamos tener aquí la línea secundaria. Tal vez en ese caso, como ves una plantación chiquita, podríamos tener acá tal vez solo 2 ramales, o tal vez, no sé, a los extremos, donde se instalarían los aspersores. Por ejemplo, yo que sé, uno aquí, y otro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Y va a estar ahí en función del diámetro de mojamiento que estos tengan. Entonces, se abarcaría, por ejemplo, así toda la zona. Bueno, claro que ahorita estoy dibujando todo de manera desuniforme, ¿no? De esta manera, pero ya nos damos cuenta que prácticamente la composición de los dos tipos de regadío que existen es la misma, solamente cambian al momento de escoger ya el emisor. Entonces, va a estar en función del emisor el diseño hidráulico que nosotros realicemos. ¿Qué nos interesa a nosotros, como vemos aquí, conocer para plantear un diseño de regadío? Nos interesa conocer cómo va a ser la fuente de agua, dónde está ubicada, a qué longitud está, en qué altura está, conocer la característica del agua que tiene para ver cuántos sistemas de filtrado se ocuparían y después ya simplemente plantear la distribución de agua. Por ejemplo, aquí en este sentido se ha planteado de esta manera, la línea principal acá la línea secundaria y los laterales. Por ejemplo, se podría variar. Yo qué sé, se me ocurre instalarle la línea principal, por ejemplo, por acá afuera, que salga por acá la línea secundaria
y en el sentido contrario las laterales. Entonces esto ya viene en criterio del diseñador y como lo quiera aplicar. Pasamos. Y aquí empezamos a analizar nosotros el tema de las tuberías. Son los componentes, se podría decir, principales del sistema de riego. Pueden ser bien tuberías, pueden ser mangueras, cualquier material que funcione a presión, que trabaje a presión y que tenga todas las normas que el fabricante nos pueda proveer, que es un material de calidad. Entonces, en este caso nos dice las tuberías usualmente empleadas en conducciones de agua pueden ser de los siguientes materiales: el PVC, como le llamamos, cloruro de polivinilo, el polietileno, fibrocemento, hormigón, aluminio y acero. Recomendaciones aquí para utilizar los materiales vienen a ser PVC, polietileno y acero. Puede ser también aluminio. Fibrocemento no es muy utilizado, ni hormigón. Generalmente lo que nosotros vemos en el medio es PVC y polietileno. Me parece que también en los invernaderos, o así cuando se tienen sistemas de plantaciones sumamente grandes, utilizan tubería de aluminio o de acero. El tipo de tubería más utilizado en los sistemas de riego tecnificado son las de PVC y polietileno, teniendo características de mayor resistencia mecánica, las de PVC, con relación a las de polietileno. Otra tubería muy usada es la de aluminio, debido a su peso que no es pesado, es ligerita y tiene un sistema de igual manera fácil de acople entre los elementos y los accesorios que este tiene. Entre las tuberías de PVC y de polietileno, si ustedes se ponen a revisar, por ejemplo, los catálogos de fabricantes, difiere el espesor de la tubería. Las de PVC son, no podría decir mejores, pero son más utilizadas. Nos dan una mejor resistencia a la tracción en la tubería cuando se hacen esos ensayos. Nos dice que como los sistemas estos de riego tecnificado operan a bajas presiones en comparación con otros sistemas, las tuberías de PVC y polietileno satisfacen las demandas. ¿A qué se refiere con comparación a otros sistemas? Por ejemplo, un sistema de una conducción sumamente grande o, por ejemplo, de un sifón, no sé, que trabajen a presiones sumamente elevadas. Ahí deberíamos usar tubería de acero por la presión nominal que estos sistemas generan. Aquí prácticamente vamos a llegar alrededor de unos 100 metros de columna de agua exagerando. Entonces, PVC, polietileno, suficiente. En contraste a estas ventajas, el aluminio es un material relativamente caro, existiendo en tubería de PVC sistemas de acople rápido, idéntico a los que existen en las tuberías de aluminio, siendo un costo más bajo. El PVC es sumamente funcional para todo este tipo de sistemas. Las tuberías de hormigón, fibrocemento y acero se emplean para conducir grandes caudales y a presiones más elevadas. Tenemos otro de los elementos principales, vienen a ser las bombas, que esto nosotros ya estudiamos en mecánica de fluidos, estudiamos todo lo que son tuberías, bombas y válvulas. Los equipos de estos de impulsión juegan un papel fundamental en estos sistemas de regadío, más que nada cuando no tenemos la energía necesaria para que funcione nuestro sistema de regadío por aspersores o por goteros. Entonces, en el caso que nos toque a nosotros instalar una bomba, nosotros necesitamos de ley conocer cómo funcionan estas, cómo se selecciona una bomba adecuada, que tenga un rendimiento adecuado, que funcione muy bien. Sabemos que existen algunas bombas en el mercado, como pueden ser las centrífugas, las bombas axiales o las helicocentrífugas. Generalmente las que son utilizadas, las centrífugas. Va a ir en función de lo que necesitemos. Por ejemplo, si tenemos un pozo, como veíamos en la imagen, de donde sacar el agua, se pueden tener bombas sumergidas, otras pueden ser ya bombas que se ubican sobre la superficie. Entonces, de igual manera, en bombas hay un sinnúmero de opciones de donde nosotros podemos elegir. Para elegir la bomba, si nos acordamos qué datos necesitamos nosotros para elegir una bomba. Necesitamos siempre conocer el caudal de bombeo y la altura de bombeo. En base a esos dos datos, nosotros ya podemos seleccionar una bomba. Entonces, cuando ustedes vayan a diseñar un sistema, puede ser un sistema hidrosanitario para un edificio, puede ser un sistema de
de agua, por ejemplo, de agua potable o en este caso para regadío, lo que ustedes siempre necesitan saber de la bomba es el caudal y la altura de bombeo. Aquí en nuestro medio todavía la gente se encuentra como que muy equivocada o utilizan los términos comerciales en las ferreterías que preguntan una bomba de cuántos HPs quiere. Entonces yo qué sé, a veces le dicen de 1 HP, 1.5 HPs, de 5 HPs, que viene a ser la potencia de la bomba. Pero en realidad lo que nosotros necesitamos siempre conocer es el caudal y la altura de bombeo. En base a estos dos datos, nosotros podemos calcular la eficiencia, podemos calcular la potencia, que puede estar en kilowatts, luego le transformamos a HP si quieren, y ahí podemos hacer la compra. ¿Ya? Entonces, como podemos ver aquí una curva característica, una curva característica de una bomba, por ejemplo, aquí tenemos, siempre en el eje de las Y vamos a tener la altura de bombeo. Como en este caso nos podemos fijar de este fabricante, tenemos aquí en pies, en bares o en PCIs. Que bares en este caso vendría a ser lo más utilizado porque es prácticamente la conversión directa que tenemos de metros de columna de agua con un cero más. Tenemos en el eje de las X siempre el caudal. Entonces el caudal bien nos pueden enseñar en cualquier unidad, puede ser metros cúbicos por segundo, litros por hora, metros cúbicos minuto, lo que se quiera. Entonces, en este caso nos indica litros por minuto. Este es este fabricante que nos está dando aquí la bomba. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí, yo que sé, tenemos, o incluso galones por minuto. Nos damos cuenta que prácticamente estas unidades no son con las que nosotros trabajamos, no son del sistema internacional, pero no importa. Por ejemplo, aquí tenemos 1000 litros por minuto y nos unimos con una presión más o menos de unos 50 metros de columna de agua. Estaríamos por aquí. Entonces acá nos va indicando las revoluciones que gira, nos tocaría ver los rodetes, si es que nos tocaría hacer un recorte de rodete, si nos tocaría variar la velocidad de giro de la bomba. Hay un sinnúmero de alternativas que podemos hacer. Y de igual manera, acá tenemos otro catálogo que supongo que es más conocido, donde de igual manera, en el eje de las X tenemos el caudal. En el eje de las Y, la altura de bombeo, en este caso nos indica en metros de columna de agua, acá en caudal. De igual manera podemos unir, acá nos indica el diámetro de rodete, acá nos indica la eficiencia de la bomba, acá nos estamos hablando con la potencia. Entonces, esto vamos a hacer igual un repaso cuando ya empecemos a hablar de diseño, de todo esto, de los equipos de impulsión, de las bombas. De igual manera, tenemos nosotros lo que son las válvulas. Tenemos la válvula de pie, tenemos la válvula de retención, tenemos las válvulas reductoras de presión. No sé por qué, déjenme ver, no les he puesto nada. No. Tenemos válvulas de pie, tenemos las válvulas reductoras de presión, tenemos las válvulas de retención, tenemos las válvulas de control, de caudal. Entonces, válvula de pie, ¿dónde se coloca? La válvula de pie se coloca generalmente en la aspiración de una bomba. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que tenemos aquí un embalse, un depósito, un tanque de agua, lo que sea. La aspiración sale así, ¿no? Y aquí está la bomba. La válvula de pie se le coloca acá al final y vendría a ser esta de aquí. Entonces, esta válvula de pie tiene la función de avisarnos cuando el agua se queda ya hasta casi sin nivel. Con esto, también, como nos fijamos aquí, tiene este pequeño filtro que es como una cernidera, donde no nos va a permitir que se aspiren piedras, por ejemplo, que se sentarían al fondo. Entonces, estas válvulas de pie vendría a ser una válvula que se coloca en la parte baja, por ejemplo, de la aspiración de una bomba. Tenemos las válvulas reductoras de presión, las VRPs muy conocidas. Las válvulas reductoras de presión nos ayudan a controlar la presión aguas abajo. Entonces, si aquí tenemos una presión en A, acá tenemos una presión en B, las válvulas reductoras de presión lo que nos ayudan es a minorar la presión aguas abajo. Si acá tenemos presiones altas, si vemos esto es una línea pisométrica,
presiones elevadas, la válvula nos corta, es una pérdida de presión localizada y terminamos con presiones más bajas. Tenemos las válvulas de retención. Las válvulas de retención son las que se ubican generalmente a la salida de una bomba, que nos permite que el agua no retorne y que no pueda dañarnos la bomba. También tenemos las válvulas de aire, que ya les he explicado eso un montón de veces. Las válvulas de aire se ubican en la parte de arriba. Las válvulas de purga se ubican en la parte de abajo, ¿ya? Las válvulas vienen a ser equipos de control. Equipos de control, tenemos también las válvulas seccionadoras de caudal que prácticamente se abren o se cierran, nos dejan o no nos dejan que el agua pase. Todas estas válvulas nos ayudan a controlar ciertas cosas. Unas nos ayudan a controlar la presión, otras nos ayudan a controlar el caudal, otras nos ayudan a controlar la velocidad. Las válvulas pueden funcionar de manera automática o de manera manual. Nos fijamos aquí, estas válvulas tienen un motorcito, entonces si tenemos nosotros por algún lado un tablero de control con un PLC, damos la orden, tuc, 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 que se abra, yo que sé, 30% una válvula. Y nos da aquí la orden, venimos de acá, da la orden, el motor gira, gira, gira y le abre aquí el 30%. Otras nos va a decir que se cierre, que se abra, lo que sea. En otras circunstancias, cuando las válvulas son manuales, se tiene la válvula y acá arriba se tiene un volante. Supongo que alguna vez en la vida han de haber visto acá una válvula con un volante. Entonces aquí viene el operador y le empieza a girar, a girar, a girar hasta que se abra. Estas ya no son tan comunes o tan recomendadas, porque aparte que el operador, por ejemplo, díganle ustedes a un operador, por favor, denme abriendo 30% de la válvula. ¿Cuántas vueltitas va a tener que darle para que sea el 30%? Entonces, no se sabe a ciencia cierta. A diferencia si es que estas ya vienen programadas. Entonces, las válvulas son sumamente útiles para nuestros sistemas de agua. Para cualquier sistema de agua. Puede ser un sistema de agua potable, regadío, de lo que se necesite. Siempre incorporar válvulas que vienen a ser nuestros equipos de control. Si no colocáramos nosotros válvulas, nuestro sistema no podría funcionar o podría dañarse. Entonces, es muy interesante el uso de válvulas. Pasamos a los medidores o contadores. ¿Qué vienen a hacer estos? Supongo que todos han de haber visto uno de estos afuera de su casa. Los medidores vienen a ser elementos de control, mejor dicho, de medida, donde a lo que pasa por aquí el agua, nos genera acá un mecanismo que empiezan a girar los numeritos y nos da la medida exacta de cuánto es el consumo de agua, por ejemplo, en este caso en la casa, por población. Les puse eso me van a decir por qué consideramos estos elementos de medida en el regadío. Ustedes aquí en nuestro medio todavía no es común, pero en el mundo desarrollado sí lo es. Por ejemplo, existen plantaciones que tienen un sinnúmero, como les conté para la evapotranspiración, cómo se mide, tienen un sinnúmero de aparatos de medida y se tiene un contador que nos dice en sí cuál es la cantidad de agua medida para ese regadío. Entonces saben por lo menos cuánto se está consumiendo de agua y es muy útil. Dentro también de la medida que estamos viendo aquí, los medidores, se puede tener caudalímetros, se puede tener macromedidores, que estos son ubicados, por ejemplo, en partes donde sale un gran caudal, yo que sé, la salida de un gran reservorio de agua. Se podría tener, yo que sé, un macromedidor, donde en ese caso va a medirse todo el agua que está saliendo del depósito. Con eso, al último, se pudiese hacer un balance, por ejemplo, de agua. Si todos los usuarios acá tienen uno de estos y nos dicen por algún lugar nos está faltando algo de agua, es porque por algún lugar se está filtrando o algo pasó, ¿ya? Entonces, para la gestión del agua, que es sumamente importante, porque la gestión del agua es la que a nosotros nos garantiza que podamos nosotros recobrar el dinero que se está invirtiendo, es muy útil tener los medidores y contadores. Entonces, ya saben, siempre, al menos ustedes, si se van a trabajar en cualquier lugar, yo que sé, de agua potable, en cualquier municipio, en alguna jefatura de agua, tener muy en claro todo este tema de la gestión. Todo lo que se está consumiendo debe ser cancelado y
más que nada nos sirve para el control activo de fugas que puede darse por algún lado o para acometidas, ¿cómo se llaman estas? Acometidas de personas ilegales, ¿ya? Cometidas ilegales que nos están robando agua por algún lado. No sé cómo funciona eso del regadío en el tema del pago de agua, pero supongo que hay un encargado que es no sé si es presidente de la Junta de Agua, no sé cómo le llamen, pero a él es al que se le paga mensualmente el valor necesario, ¿ya? Tenemos acá los filtros. Y el problema que nos mencionaba anteriormente, sobre todo en los goteros, son las obturaciones o los taponamientos que se pueden llegar a tener. ¿A qué se debe esto de los taponamientos o obturaciones? Se debe a los pequeños diámetros que se tienen en los emisores. Sobre todo, como nos dicen, el riego por goteo, a las bajas velocidades del agua, que nos facilitan la formación de estos taponamientos. Puede ser por pequeños sedimentos que entraron al sistema, que fueron acarreados por el viento al reservorio, puede ser por la formación de grumos entre los fertilizantes que se mezclaron antes, puede ser incluso bacterias que fueron ahí acumulándose, ellas se hicieron grandecitas y se pegaron, yo que sé, a rocas chiquititas o piedras chiquititas. Entonces, pueden ser algas, como nos dice aquí. Es muy común tener algas en los sistemas de regadío. Entonces, para evitar todo esto, es necesaria la colocación de los filtros. Existen un sinnúmero de filtros en el mercado y va a depender también de lo que nosotros querramos extraer. Entonces, por ejemplo, acá nos dice que podemos tener partículas minerales, como pueden ser arena, limo, arcillas, partículas orgánicas, como algas, bacterias, restos vegetales, animales, o precipitados químicos, como pueden ser las sales, depósitos de hierro o fertilizantes. Todo esto nos puede llegar a taponar por ahí nuestra tubería, nuestro gotero, lo que sea, y ya no va a salir el agua para el regadío. Entonces, para esto necesitamos tener filtros. ¿Qué filtros nosotros podemos tener? Podemos tener estos filtros de prefiltrado, filtros de grava, decantadores, por ejemplo, como nosotros estudiamos los desarenadores, se podría tener esto antes. Un hidrociclón, que si nos fijamos en el hidrociclón, era este aparato de acá. Cuando hablábamos de los componentes, es este filtro de aquí. Entonces, el hidrociclón es utilizado, permite eliminar partículas de densidad superior a 1.5 y tamaños mayores a 74 micras. Tenemos los filtros de malla, que prácticamente vienen a ser como cernidores, ¿ya? Este tipo de filtros también se encuentran formados por un cartucho, en el interior son de forma cilíndrica y son concéntricos de malla. Entonces sigue girando el agua alrededor de este filtro y sigue quitando los sedimentos que ésta tiene o las partículas que éste tenga. También tenemos los filtros de arena. Como vimos, los filtros de arena acá en la imagen del componente es este de acá. Puede ser un tanque metálico en el cual se encuentra arena en su interior, se coloca una capa gruesa de arena y circula por ahí el agua y nos ayuda la arena a filtrar todas las impurezas que tengamos. Como podemos ver, tenemos aquí un montón de filtros que podemos ocupar. En un mismo sistema de regadío se pueden combinar algunos. Va a ir en función de las necesidades de lo que se tenga, ¿ya? Y eso es súper importante. También tenemos esto de acá de la fertirrigación. ¿Qué era la fertirrigación? Es la inclusión de los fertilizantes, de los pesticidas, de herbicidas, fungicidas, insecticidas, todo eso que termina en ida, a la red, para que las plantas sean ya tratadas desde el regadío. Entonces, se pueden colocar ya estos productos. ¿En qué sistemas de regadío ya podíamos incorporar todo esto? En el sistema por goteros, en el aspersión, por microaspersión. Ahí es donde ya podemos incorporar todos estos fertilizantes. También dentro de esto de la fertirrigación podemos tener un tanque de abonado, podemos tener un inyector Venturi, que era el que veíamos en los elementos principales, podemos tener un dosificador de abono, que puede ser un dosificador eléctrico y un dosificador hidráulico. Entonces todo esto de aquí viene a ser prácticamente lo que nos inyectaría al sistema los fertilizantes. Y con todo eso terminamos nosotros los que son los componentes de un sistema de riego. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta?
pregunta o inquietud? Ya. Si no hay preguntas ni inquietudes, el tiempo que nos falta, que son 20 minutos, vamos a hacer un taller chiquitito, cada uno. Como aquí todos los estudiantes son diversos, de diversas provincias, de diversos lugares, vamos a ver un sistema. Vamos a ver cuáles son los cultivos que se siembran con mayor procedencia, o sea, que son los cultivos con los que se siembran en su provincia. Por ejemplo, aquí en Chimborazo no se puede hacer las habas, el trigo, el maíz, las papas, ¿ya? En la costa van a tener otra clase de cultivos y van a ver cuál es el sistema de regadío que es más aplicado en su provincia. Entonces, ahorita van a intentar hacer una investigación de cuáles son los cultivos que predominan en su provincia y cuál es el riego más utilizado. Dime, Eric. Solo es de cultivos, ¿verdad? Y más o menos investigar sobre cómo son, qué tipo de riego utilizan, ¿verdad? Es porque acá en mi provincia no es muy común eso, ya que es controlado de manera rigurosa, debido a las plagas y a... Acá en Galápagos no siembran nada. No, sí se siembra ya, pero, o sea, no es muy común ver regadíos complejos, me va a entender, o sea... Entonces son sencillitos. O sea, lo que queremos, exacto, podrías ponerme eso, o sea, tampoco es que aquí se van a inventar. Por ejemplo, si aquí en Chimborazo la mayor producción es de papas y riegan con surcos, eso me deben decir y nada más. Entonces, tiempo para que hagan eso, les voy a habilitar en el aula virtual una carpeta para que me suban ahí. Algo sencillito, tampoco no quiero que me estén poniendo ahí como me saben poner 5 hojas de marco teórico y de estado de arte. Simplemente cuáles son los cultivos que predominan y el regadío que más se utiliza. Nada más, en función de la provincia de donde ustedes vengan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? Ya, eso sería entonces todo, chicos. Les voy a dejar el taller en el aula virtual para que les